Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Las generaciones que peinamos canas, como nuestro invitado de hoy y este servidor, veíamos en los años 70 los periódicos principales del país de atrás hacia adelante, con los espectáculos en las decenas de salones de baile y grupos musicales que teníamos en Costa Rica. Hoy vamos a conversar con un hombre polifacético, comunicador, promotor, gestor cultural, estudioso, conocedor a fondo del espectáculo en Costa Rica, de las artes populares y en general pionero de proyectos tan importantes en su momento como la Radio Nacional y el Canal 13 y Sistema Nacional de Radio y Televisión. Alberto Zúñiga está con nosotros hoy. Alberto, gracias por estar de nuevo. No, por primera vez y esperemos que la primera de muchas ocasiones en Páginas Vivas. Por supuesto que me gustaría. Y también una bienvenida a los seguidores de Páginas, que si yo soy uno, por cierto. Qué bueno, Lo disfruto mucho porque, como le comentaba a Roberto, que pues somos hijos de la tertulia, básicamente. Crecimos sin televisión, con radio. Luego, a pesar de la televisión, siempre seguimos tertuliando y teníamos nuestros lugares. Ya que vamos a hablar de espacios antiguos, teníamos la Copucha, el Cheyes, la Eureka, sí, por citar algunos nomás, ¿verdad? Claro. Pero para nosotros, los de cierta generación, los que en los 70s éramos adolescentes, jovencillos, ¿verdad? Rebeldes, medio hippies, que era la época de los hippies, ¿verdad? Sí, cómo no. En este país, al menos. Sí. Los espacios fueron muy importantes, los espacios que había que habitar y apropiarse, ¿verdad? En este caso, los salones de baile, que luego fueron sustituidos por discotecas, pero los salones de baile fueron claves. Eran claves. Si para nosotros fueron claves, para nuestros papás, 10 veces más, ¿verdad? Sí, impresionante. Bailábamos más antes en las ciudades y había más música popular con grupos de conjuntos juveniles y orquestas que ahora, o qué ha pasado con eso. Más bien, no quiero venirme a la actualidad en que la tecnología y todo hace de la música y del espectáculo otro tema, pero ¿qué perdimos cuando empezaron a desaparecer el pasapoga, los maderos, el yugo, en fin, el gran parqueo? Y los de Punta Arenas. Y claro, a la deriva, los baños. A la deriva y los baños, efectivamente. Esos lugares maravillosos con nuestros grupos musicales. ¿Cómo incidieron en esa cultura de los años 70? Montones, ¿verdad? Parece que sí, ¿verdad? Sí, es un hecho. Estoy absolutamente convencido de que los salones de baile además generaron todo un estilo de vida, una manera de sociabilización para el costarricense total a nivel nacional, que no solo, digamos, generaba trabajo para los músicos, porque era constante la actividad en los salones todos los días, prácticamente desde los lunes se bailaba. Claro. Y no vamos a hablar de otro tema porque sería para otro programa. Además, la cartelera teatral de martes a domingo, pero volvamos a los salones de baile. Sí, claro. Había una gran población que los frecuentaba, los visitaba y los habitaba todos los días de la semana durante todo el año, los salones de baile. Y además, prácticamente había un salón de baile mínimo por cantón, mínimo.
porque en otros cantones habían 2, 3, 4. Sí, claro. Y mucho, claro. bueno, por el lado de Desamparados, Sí. la cantidad de salones que habían era impresionante. Impresionante. Casi que la mayoría, o no una mayoría, pero una muy buena cantidad en relación con otros cantones. Empezando por el Jorón, digamos, camino sí. a Desamparados, ¿verdad? Los Jocotes, los Naranjos, el Jorón, sí. el Gran Parqueo. Sí, los Maderos. Y los Maderos aledaños, ¿verdad? Que eran la Jolita. Sí. Pero sí, fueron el hogar de cantidad de historias de todo tipo, de despecho y de romance, de reencuentros y de casorios, ¿verdad? Porque ahí, entre bolero y bolero, más de uno se comprometió. Sí. O sea, no hubo escapatoria, ¿verdad? Así es. Y más de uno de nosotros debe haber sido como pensado. Posiblemente proyectado ahí. ¿Verdad? Más o menos. Claro. Ahora bien, es una historia bastante antigua, porque nos remite prácticamente a los años 30, lo de los salones. Los primeros salones de baile popular masivo en este país se pueden empezar a contabilizar perfectamente a partir de los años 30, en donde ya empiezan a surgir agrupaciones, y ya la radio ya existe, Sí. la televisión aún no, pero la radio ya estaba pues divulgando música, y en este país siempre hubo una gran cantidad de músicos. Ciertamente. Y muchos también venían de Nicaragua, por cierto. Muchos se quedaron viviendo aquí y nos beneficiaron. Claro. Después del 48... Perdona, podemos recordar ahí nombres como Julio Barquero. Sí, Julio Barquero, Fonseca también. Julio Fonseca. Y muchos derivados de las bandas de retretas. Claro. Que eso era prácticamente en todos los parques donde había un kiosco. El Parque Central de San José, claro, también. Una retreta. Muchos de ellos luego salían a los bailes, ¿verdad? Eran los mismos músicos. De algún modo, en las retretas había que saber leer música. Sí. Por lo tanto, el nivel de las orquestas de baile popular era un nivel muy aceptable. En los 40, que podemos decir que ya empieza el gran desarrollo, no solo del mundo, ¿verdad? Porque están las big bands o las grandes orquestas, tipo Glenn Miller, Benny Goodman o la de Luis Alcaraz en México, influyen aquí, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir ya los grandes salones señoriales. Además, de hecho, hay uno que se llama el Señorial, que convocaba a la población josefina. Los salones nunca fueron, ¿cómo te digo? Nunca minimizaron clase social. No, los salones aceptaban todo. El que llegaba era aceptado. El requisito era bailar o apreciar esto, ¿verdad? Claro que habían salones de salones, algunos eran para clases un poco más pudientes, otros eran absolutamente populares. Sí, porque también se bailaba en el Club Unión. Por supuesto. El mismo salón señorial que mencionaste tenía un cierto nivel Exacto. Ahí frente a la iglesia de Santa Teresita. Sí. Pero los otros eran hervideros. Eran chisperillos a veces. Sí. Pero siempre tienen algo importante. Uno, música en vivo. Exacto. ¿Verdad? Que eso ya es algo determinante, porque hay una relación bailador o público con un músico. Así es. Era el acercamiento o la aproximación hacia el artista, ¿verdad? Podías conversar con el artista, compartir cosas y te enterabas de todo. De todo. En los sets. En los sets, famosos sets. Que eran 4, por cierto. Eran 4 intervenciones a 3 sets. Eran bailes eternos. Bueno, eso implicaba, además, todavía seguimos en los 40, pasándonos a los 50, implicaba además, como proceso de sociabilización, toda una serie de códigos para interactuar como ente ciudadano. Es decir, una manera de vestir, una manera de calzar, una manera de conversar, de dirigirse, una diferenciación muy clara entre hombre y mujer. Y básicamente el hombre o era caballeroso y galán o no entraba en el asunto, ¿verdad? Claro. Por más aventurero y audaz que fuera, no podía dejar de ser caballeroso. Así es. Era como una exigencia social y las mujeres esperaban eso. Mínimo. Claro. Las mujeres, además, engalanadas con sus trajes y sus zapatos y sus medias de nylon o de ese material de antes, de unas elegancias, ¿verdad? Muy interesante. Así es. Y sus peinados. Eso era un ritual, ¿verdad? Sí. Lo que me conduce
adelantándome un poco, solo para contarte el proceso que yo viví, yo tuve tíos bailadores. De una parte de mi familia aprendí a apreciar la música clásica y el jazz, pero de la otra aprendí los boleros, la música, vamos a decirle, canalla. Los boleros, esos boleros de despecho marcados, el famoso baile pirateado y todas esas cosas con las orquestas tipo Sonora Santanera, La Matancera. Claro. Entonces... Y en nuestro país intérpretes como Gilberto Hernández, por ejemplo. Sí, eso era maravilloso. Y todos ellos. Gilberto era un cantante, digamos, cuando digo canalla, no es en el sentido humillante, no sí. Es casi un sentido antropológico, porque era toda una estética, ¿verdad? Claro. Hay mucha pasión y emocionalidad dentro de las canciones de esos boleros. Entonces, el despecho, por ejemplo, el plantón o la tragedia que está presente en los boleros, yo no sé cómo, por qué, siempre bailamos y entramos en un modo romántico escuchando una tragedia, ¿verdad? Bailando el bolero, pero es una tragedia lo que estamos bailando y la pasamos muy bien. Entonces... Interesantes. Un tío mío, Mariano, era un bailador. Entonces él me decía cosas como básicas. Me decía, mire, Alberto, usted aprenda a bailar, porque si quiere ser amigo de las mujeres, tiene que aprender a bailar, amigo. Pero no, esa era la idea. Porque a todas las mujeres les gusta bailar. Y les gusta que les saquen a bailar y alguien que sepa. No el barquito, sino un bailarito marcado, ¿verdad? Pero cuando va a ir a bailar, usted tiene que tener ropa y zapatos especiales para eso. Y llegue perfumado, porque si algo que no soportan las mujeres es hombre que huela feo. Bueno, y la proximidad del baile. Entonces, detallillos, ¿verdad? Y si va a tomar licor, no baile con las mujeres porque tampoco soportan, aparte del mal olor, a que huela guaro. ¿Me entiendes? Entonces era una serie de códigos que estaban establecidos. No estaban escritos, pero ahí estaban, ¿verdad? Si usted quería bailar, y yo me dediqué a bailar, teniendo 11 años, entonces yo iba a los salones. Porque como era un larguirucho, y además como iba con adultos, de mis tíos y mis tías, entonces empecé a tener desde muy temprana esa experiencia y a combinar, a infiltrarme un poco en esa manera de vivir el entretenimiento. Estamos con Alberto Zúñiga conversando en torno a la cultura popular costarricense, los salones de baile, sus intérpretes y los clientes. Vamos a una pausa, es muy corto el programa, trataremos de cubrir lo más posible y volvemos con ustedes en Páginas Vivas. Hoy estamos con música, con baile, con espectáculos de nuestra sociedad, de nuestra clase media, fundamentalmente en los años 60, 70 y en general con la cultura popular costarricense, hablando con Alberto Zúñiga de los salones de baile. Eran lugares de diversión y, como bien decías en el bloque anterior, pues había encuentros y desencuentros, todo tipo. Y también espacio para nuestros artistas. Muchos. Sí, eso fue bárbaro, ¿verdad? Es decir, pensemos que crecieron parejas, la radio y los salones de baile. Hasta que y en medio de ellos, obviamente, la grabación. No voy a decir necesariamente los discos, pero las grabaciones. Porque acuérdate que las radios en los años 40 grababan. Claro. Sí, además de la disquera Indica, digamos. Que apareció hasta los finales de los 60. Entonces, habían unas cuantas, pero ¿qué hacían? O salían fuera del país, o las radios que grababan. Los grababan
Y aprovecho solo para que vean la relación. Sí. Hay 3 canciones muy claves que los antiguos conocedores y cronistas, tipo Eladio Jara, Mario Saldívar, mencionan como claves dentro del concepto de las grandes orquestas, que fue Noche Inolvidable, de Ricardo Mora, Recordando mi puerto, de Orlando Celedón, y Luna Liberiana, de Bonilla. De Jesús Bonilla. Sí, que fueron los éxitos cuando surgieron, ¿verdad? Entonces vámonos a la primera, solo para que vean la relación que existía. Radio, público, grabación, salón de baile, ¿verdad? Ricardo Mora compone Noche Inolvidable, que es como el gran éxito que nos proyectó internacionalmente. Así es. Y no nos olvidemos de Eso es imposible, de Wright, claro. Pero no quiero interrumpirte. Sí, pero bueno, sí. Porque van parejitas. Sí. Él llega a grabar ese bolero a la RPT, que era una radio para ti, de un señor de apellido Garnier, Enrique Garnier creo que era. Ellos grababan, solo para que nuestros oyentes televidentes, o como se llame, los bibliotecoloventes. Nuestros telespectadores. Eso, bueno. Solo para que tengan una idea de cómo era esto a final de los 40. Yo llegaba a grabar un disco y pagaba como 20 colones, por ahí andaba. Si quería otra versión, otra grabación, volvía a grabar otro disco, porque conforme iba sonando, se iba grabando. Entonces, claro. Si te equivocabas, a grabar otra, ¿verdad? Si querías 10 discos, tenías que pagar 100 pesos. Con 100 pesos podías comer todo el mes, imagínate. Sí, era plata. Ok, entonces Ricardo Mora llega a grabar esto con un carajillo que luego fue cantante de la orquesta de Gilberto Murillo, Luis Molina. Y entonces, la oyen y le dice Ricardo Mora al programador, si la quiere la programar, dice, no, la gente hay que darle lo que quiere oír. Un gran error de los programadores de radio de antes y de siempre. A veces hay que promover también. Por supuesto. Bien, entonces, él le dice, bueno, pero te voy a hacer el favor, hoy la voy a programar a las 8 de la noche. Entonces fue esa única copia de esa grabación. Sí. En unos discos de alquitrán, que si usted hacía así se quebraban, ¿verdad? Pesaban y con las agujas eran terribles. Sí. Se fue ahí a cantinear y a vender una guitarra y todo eso, y cuando iba saliendo alguien le dijo, qué buen bolero, lo pusieron ahora. Mira, y lo pedían y lo pedían y lo pedían. Al día siguiente fue por a retirar el disco y dije, bien, Ricardo, vamos a tener que grabar otro disco, pero esto no lo pagas vos, lo pagas la radio porque ha sido un éxito. Gilberto Murillo, que era el director de orquesta, que luego la orquesta la adquiere Otto Vargas, que era su arreglista. Gilberto Murillo le dijo, oiga, yo quiero grabar esto, y pasó a la gran orquesta. Y se hizo famosísima en el Salón a la Deriva de Punta Arenas. Qué maravilla. Esa era la canción del verano de todos los años. Que trasciende luego al exterior con Carabelli. Con el maestro Carabelli. Y con sí. Muchos, hasta la Sonora Santanera. Entonces ves la relación que había muy estrecha, ¿verdad? Y los salones de baile eran donde el producto final. Así es. Voy a ir a bailar esa canción. Claro. Entonces ves la relación después radio, de escuchar en la semana la radio. Exacto. Que escuchábamos la radio. ¿Te imaginas entonces esa belleza de relación que había, que era real, ¿verdad? La televisión luego ayudó, por supuesto, sobre todo cuando entraron ya las épocas de los años 80, con el famoso Chiqui Chiqui y todo eso, claro que ayudó. Pero volviendo a las orquestas, entonces, ya en los 50 nosotros teníamos una vida social muy estable, ya la Segunda Guerra había acabado y estábamos del lado del hemisferio del mundo ganador, por decirlo así, de la Segunda Guerra. Entonces como que había una cierta estabilidad y riqueza y creció mucho efectivamente aquí en este país una clase media, creció montones, tenía un poder adquisitivo en las áreas urbanas y las principales cabezas de cantón fueron copia de ese gran éxito. Entonces todos, en cada ciudad de provincia, siempre había un gran salón de baile. Y cuando me digo gran, es que era grande. Era grande, sí. Era enorme, claro. Costaba llenarlo, pero siempre se llenaba. Entonces, y estaban los bailes programados propiamente en la noche,
Pero también había matrimonios y fiestas de 15 años y todo eso. Mucho de eso. De hecho, en algún momento, en los 70s, recuerdo estando yo en secundaria, fui a muchos 15 años y además de paracaidistas, uno se podía colar por la zona de ir a echar novias o bailar. Así es. Entonces, y todos esos bailes tenían grupo en vivo, ¿verdad? La orquesta es muy grande, o sea, tiene más o menos unos 12 mínimo integrantes, algunas hasta 17. Sí, claro. De ahí surgieron grupos como Los Álamos, Paco Navarrete. o el Paco Navarrete, que era el conjunto show, ¿verdad? Ya, Sí, ya no era la banda, juntos. sino era el conjunto, Sí. ¿verdad? Y que empezó en 1962 como el grupo juvenil del Tenis Club. Ya era un grupo juvenil. Era un grupo juvenil. Ok. Con Paco Navarrete, Tony Domínguez, en fin, otros que se me escapan en este momento. Pero Pigo Mafioli. Y Pigo. Pero era efectivamente eso. Entonces pasamos de las orquestas a grupos musicales que era menor costo, ¿verdad? Era menor, era básicamente por eso. Claro, claro. Y además, a ver, en los 70s ya la generación fue otra. De los 70s para atrás, digamos 50, 60, era toda una generación posguerra, gente muy joven que que quería los salones de baile para reencontrarse, ¿verdad? Para liberar un poco el trauma histórico, y le fue muy bien, fue genial todo eso. Pero luego entramos los jovencillos, en los 70 yo ya estaba escuchando el rock, Claro. y las baladas, si no era Leonardo Fabio, era Sandro, o era José José, o era Camilo Sesto, pero también el rock. Y eso ya implicaba otras cosas, ¿verdad? Aún así, porque como yo empecé a bailar desde muy jovencillo, los salones de baile siempre eran un atractivo para ir. Claro. Y no es que, vamos a ver, a nivel de baile, no es que se haya perdido las ganas de bailar, la gente siempre va a querer bailar, solo que los bailes de ahora, pues por un lado ya no necesitamos la pareja, se pueden bailar, pues puedes pegar los saltos Sí. solo. Sí. Y además el baile como expresión tiene unas particularidades, voy a ser concreto, el perreo, por ejemplo, famoso del reggaetón, es un baile que no es necesario tener pareja o tener acompañante, lo puedes bailar solo, Claro. o sola, ¿verdad? Pero tiene otros códigos físicos. Sí. El baile por lo general antes era ¿verdad? El acercamiento o la maroma, pero Claro. siempre había un contacto, Claro. siempre. Y ahí nacieron matrimonios y por ende familias, ¿verdad? Muchas. En los salones de baile. Había otro detalle relacionado con que se tomaba licor, por supuesto, y se fumaba, pero me parece que era fundamentalmente eso, ¿verdad? En relación con, perdón, con las drogas, digamos. Ah, sí. No, eso, no hay espacio para eso. Es porque, a ver, después de todo, los salones de baile, aunque me parezca extraño, eran ambientes familiares. Sí, Por así más es. nocturnos que fueran, eran ambientes familiares. Nada más que un niño no podía entrar porque era muy raro ver un niño a las 10 de la noche pegando saltos ahí. Pero aparte de eso, en los matinés, digamos, en los bailes o en las familiares, ejemplo, a mí me tocó ir mucho a los salones de los Naranjos porque un tío mío se había casado con una señora de familia de los Naranjos. El salón de los Naranjos, ahí en Desamparados, se prestaba mucho para actividades familiares. Y entonces estaba repleto de chiquillos que aprendían a bailar cumbias, pasodobles y lo que quisiera, carajillos de 10, algo así, fascinados bailando. Claro. Podemos, en el corto tiempo que tenemos, Alberto, mencionar orquestas emblemáticas y salones, por lo menos a modo de inventario, porque profundizar en cada uno de ellos es difícil. Complicado. Pero Sí, pienso empecemos que a hablar de los salones. en salones de baile, bueno, de los que recuerdo y voy a mencionar en los que puse un pie, o los dos, para bailar. Bueno, uno que siempre quise ir y no pude, pero porque estaba muy carajillo, era el Cesteo, que quedaba a un costado Del Parque del Nacional, parque. Parque Central. Ese era muy famoso. De Parque Nacional, de Parque Central. Ese era famoso. Sí, sí. Pero luego vinieron el acceso a algunos salones, pero realmente muy grandes, como el Gran Parqueo, el Versalles, que decías que luego fue los Maderos, que fue la casa de los Ixos, ahí se dieron a conocer, ahí mucha gente iba para allá.
los Jocotes o en San Joaquín de Flores también, Sí. los de Punta Arenas. A la deriva y los baños. Sí, el bohío en Y el Limón. caracol también. Y el caracol Punta Arenas. famoso. Ese Sí, era el más sí. juvenil, recuerdo, Sí, hermano. el bohío, sí. Podíamos ir. Y luego el bohío, en serio, allá en Limón. Y otros salones en Moravia, el Hawái, por ejemplo. Y el Aloha Club, que fue más acá. Aloha. Pero el Hawái es importante porque ahí fue donde Otto Vargas se consolidó como la gran orquesta, ¿verdad? Qué Que interesante. él fue. Y luego está el Palenque. Porque El Palenque, en pasa que- Moravia. sí, yo me enamoré del sonido de la orquesta de Otto Vargas y siempre lo seguí. Entonces yo siempre iba atrás de donde tocara don Otto Vargas. Qué Tocaba en una vaina que se llamaba Jacarandas, Ah, sí, en Jacarandas. por sí. el Montesacro al frente. Era Otto Vargas, ¿verdad? Y a nivel de orquesta, bueno, la primera que nunca vi fue Gilberto Murillo, la de Otto Vargas. Mencionabas a Hernán Sánchez, que fue excelente, Gil Vega, Solón Sirias, por ejemplo, qué fino, qué sonido más Sí, fino tenía. Muy particular. Claro. Y en Alajuela estaba la Orquesta Rivera, de la familia, de una dinastía de músicos que son los Rivera, King Rivera, Sí. King Rivera Jr. y don Joaquín Padre, la Claro. Orquesta Rivera Musical, que eran legendarias. Y una, que por dicha trabajé con algunos de ellos, la de Luis Barahona, cuando trabajé con el grupo Reloj, que era de los Barahona, Claro, y sus caballeros del ritmo. del ritmo. Qué pena, porque quisiéramos permanecer con Alberto Zúñiga más tiempo, pero ya ahora en el intermedio nos lo comprometimos para hacer por lo menos 2 programas más sobre estos grandes artistas, sobre los salones de baile, sobre esa cultura, sobre ese país que ya nos cuesta reconocer, aunque los pueblos van creciendo la identidad conforme las épocas, pero que era otra Costa Rica, de eso habría que hablar. Pero me permito agregar entonces Adelante, que sí. gracias a un programa como este, ¿verdad? Que queda en un archivo histórico, en una memoria, en una crónica, esta cantidad de nombres que hemos mencionado hoy, aquí pueden ser encontrados. Totalmente. En esta biblioteca. Están De hecho, los hemos estado viendo en la edición del programa. Ajá. Sí, Pues claro. bien, entonces no se pierde esa memoria, Roberto. Y Así eso es clave. Más bien, este trabajo que estás haciendo en algún momento va a tener vamos a ver, unos resultados prodigiosos. Quizás no los veamos, Sí. pero los va a tener. Pero es nuestro aporte, el aporte de Flor Quesada, de Julio de Julio, ¿vale? Sí, Julio, de Luis Vindas, hoy ando fatal con los nombres, y de todos los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que dirige doña Laura Rodríguez. Justamente por eso es programas como con este pionero de la radio, la televisión, la música popular, Alberto Zúñiga, que son personajes que habitan las páginas de los viejos periódicos de papel. Gracias, Alberto. Mucho gusto. En la próxima nos veremos. Así es. Y gracias a ustedes también. Les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas.